Sí, sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, buenos días. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su paz, su alegría, su hermosa bendición en nuestra alma, después de habernos salvado una vez para siempre, enviándonos su Espíritu Santo en cada uno de nosotros que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Realmente Dios nos permite que disfrutamos la vida eterna, primero y luego vida abundante en Cristo. Aunque pasamos, Señor, miles de situaciones dificultosas o problemáticas en el mundo, pero por nuestro Señor Jesucristo, quien vive ya en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Pastor y como nuestro guía eterno, realmente prevaleciendo sobre cada situación que nos confrontan con buen testimonio y con victoria. Juntamente con Cristo y por Cristo, realmente estamos disfrutando, Señor, muchas bendiciones que vienen de lo alto del Padre, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas amados en Cristo, aquí en Sarapiquí, para que crezcan muy bien, conforme a toda la verdad y obedeciendo a la voluntad de Dios, para que puedan llevar una vida con hermoso testimonio, con victoria, con triunfo día con día, Señor. Aquí estamos en la tierra aún todavía para cumplir su misión, en la cual nos encomendó todas las almas quienes están alrededor de nosotros para predicarla con el Evangelio de Cristo. Bendíganos, Señor, para que podamos estar bien despiertos y activos en compartir este Evangelio hasta el día del regreso de nuestro Señor. Por lo cual, ahora estamos organizando un 10º retiro de verano para invitar mayor almas para la bendición de salvación de toda ella. Señor, muchas gracias por su iglesia, en la cual estamos creciendo unidos más y más. Hoy, un día más de bendición, aquí estamos reunidos para compartir la palabra y comunión y para estar juntos en armonía entre lo justo santo renacido en Cristo. Bendiga, Señor, a algunos de nuestros hermanos y hermanas que son renacidos por el seminario bíblico recién pasado, para que puedan permanecer en la vida en Cristo, en la iglesia del Señor, para que puedan crecer con toda bendición y apoyo de Dios y llevar frutos para la gloria de nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo. Aquí estamos, Señor, esperando que Dios nos enseñe, que sea glorificado su nombre en el medio de nosotros. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, verso 13 a 22. San Juan capítulo 2, verso 13 a 22. Sí, yo leo. San Juan capítulo 2, versículo 13 a 22. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
Y dijo a los que vendían palomas: quítate aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sí, hasta aquí leímos. Sí, ya recién terminando el seminario bíblico, ¿verdad? Sí, oigo que ya varias gente nueva escucharon el Evangelio. Espero que, y oro también, ¿verdad?, que crezcan todos nuestros nuevos hermanos y hermanas que recién han nacido por el seminario bíblico que acaba de pasar, ¿sí? Y si debe haber sido renacido, salvados, sellados con el Espíritu Santo, y realmente ya mucho que, ¿verdad?, aprender y mucho que también, ¿verdad?, crecer. Esto ya hasta que venga Cristo, ¿verdad? El crecimiento sin cesar se procede en nuestra vida cotidiana. Como que nosotros llamamos la salvación, tal como dice en la Biblia, renacimiento. El renacimiento suena como nacimiento. Nacimiento es en un segundo, ¿sí o no? Un bebé nace, así, ¿verdad? Y llorando nace. Si no llora, pega para que llore también, ¿no? Y entonces el nacimiento es el inmediato. En un segundo y nace un bebé. Pero el crecimiento lleva mucho detalle y mucho proceso para que cada justo renacido crezcan muy bien para poder llevar hermoso fruto en Cristo. Así que los frutos quiere decir buen testimonio, una vida transformada y cambiada, y llevar el Evangelio a los demás a salvar, para que ellos también puedan estar seguros con la salvación, y también servicio que nosotros podemos llevar en Cristo y juntamente con la iglesia. Y mucho significaría, ¿verdad?, los frutos. Y pasando más el tiempo, según crecimiento de árbol, lleva mayor frutos y fruto más dulce, ¿verdad? Así cristiano también, mientras uno crece, llevaría mayor frutos, mayor testimonio, mayor fruto de vida eterna con la evangelización, y mayor servicio en la iglesia, ¿verdad?, de Dios, para servir a Cristo también, ¿verdad? Mucha área bien combinado junto con la iglesia, crecer. Esto es un asunto tan importante. Hoy leímos aquí San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Y donde se habla, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que entró en el templo y haciendo cuerda en azote, empieza, ¿verdad?, sacar mucho que está dentro del templo y los saca afuera, ¿verdad? Algunos dicen: y pastor, Jesucristo pecó. ¿Por qué? Yo pregunté, ¿no? Entonces, y San Juan capítulo 2, Jesucristo se metió en el templo y enojadísimos, tomando la cuerda en azote, estaba pegando todo, buey, vaca, y
ovejas y palomas, hasta polcar la mesa de cambista, y estaba súper enojado. La Biblia dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo tonto, ¿verdad?, quedará expuesto al infierno del fuego, el infierno del fuego eterno. Entonces Cristo se enojó y pecó. Así algunos dicen, ¿cómo suena eso? Pregunto, ¿Jesucristo se enojó? Si aunque Cristo, ¿verdad?, se enojara, ese enojo, esa ira, enojo santo, ira santa, ¿verdad? Porque contra pecado, contra maldad, Cristo se enoja, Dios se enoja. Como dice en el libro Salmos también, Dios airará todos los días por los impíos. ¿Me explico? Así es, si Dios se ira contra, ¿verdad?, cualquier impío, eso tiene gran razón, porque Dios contra impiedad y pecado, ¿verdad?, que ocurre en el mundo, Señor, estaría, ¿verdad?, y como bien y airado, ¿no? Pero eso no significa pecado de uno. Tampoco aquí, pecado de Dios tampoco, ¿verdad? Dios se enoja, y aún amando al mundo, pero enoja contra maldad, ¿verdad? Ese obviamente debería ocurrir. Pero aquí en San Juan capítulo 2, y Cristo se enojó, así nos dice la Biblia. Es de otro sentido. Esto tiene mucho que ver con nosotros, ¿sí? Aquí en San Juan capítulo 2, Cristo se enojó. Entonces con mucha ira y enojo estaba volcando la mesa, así nos dice. Cristo, si hubiera sido bien airado y enojado, no volcaría la mesa, sino quemaría a todos, ¿sí o no? La ira del Cordero de Dios está escrito en el Apocalipsis. Dios no vuelca la mesa, no saca, ¿verdad?, tomando cuerda en azote, todo animales fuera. Dios con su enojo no haría. Cristo con su enojo nunca haría esto. Si Cristo estuviera enojado, ¿verdad?, quemaría a todo el mundo entero ya. ¿Sí o no? Por eso la ira del Cordero de Dios está hablando en el Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cuando ya cambia, ¿verdad?, la cara de Dios, cara del Cordero de Dios, ¿verdad? Ahora mira al mundo con todo aún amor y compasión para todos los seres humanos pecadores también, ¿verdad?, para salvar. Pero espera y espera y espera nuestro Dios, pero uno no responde como debe ser. Cuando venga el día del juicio, Dios cambia su cara. Así que la cara, el rostro del Cordero de Dios se va a cambiar. Por eso primera vez, ¿verdad?, en el Apocalipsis capítulo 6 están hablando la ira del Cordero de Dios. ¿Me explico? Por eso Dios quema con fuego, como había dicho. Por eso aquí San Juan capítulo 2 no está hablando de la ira de Cristo, no están hablando sobre enojo que Cristo tomó a los que están dentro del templo, sino están hablando de la función del Espíritu Santo de Cristo, de habernos salvados, de habernos tomados, ¿verdad?, a cada uno de nosotros como su templo. Como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Así dice, ¿sí o no? Pues Dios nos considera como el templo, como templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? La casa de Dios, en la cual vive el Dios. Por eso pero muy importante estar con el Espíritu Santo verdaderamente. Hoy en día mucha gente dice, está el Espíritu Santo conmigo, pero no está realmente el Espíritu Santo con uno. Uno cree, ¿verdad? Sí, ya el Espíritu Santo ya está conmigo. Pero en la realidad uno no está con el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo está con uno.
Por eso hoy en día, ¿verdad? Se viene mucha doctrina, ¿verdad? Según apostasía, está ocurriendo en el mundo entero, ¿verdad? Mucha gente, según uno, hizo oración de fe, aceptaron a Cristo como su Salvador. Cristo vive en mí, pero Cristo nunca entró en su corazón. ¿Me explico? Uno saliendo, ¿verdad? Bautizado del agua, ya soy bautizado, yo soy nueva criatura, ya Dios está conmigo. No, nunca Dios está con uno. Problema. Por eso al final uno viendo, ¿verdad? No se cambia, no se transforma ni su vida. Y por eso en esta área el diablo está jugando con muchísima gente ciega espiritual. Esa doctrina, como nosotros aprendimos muchas veces, ¿verdad? Esa doctrina, oración de fe, absolutamente antibíblica. Oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador, absolutamente anticristo. También esa doctrina. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ningún justo fueron, ¿verdad?, cambiados o aceptaron a Cristo en esa doctrina nunca. ¿Sí? Por eso, y como dice Ezequiel, el Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Capítulo 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, dice, oye mi voz, oye mi palabra. Condición: si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio, y abre la puerta. ¿Puerta de qué? Puerta del corazón. Si abre la puerta del corazón, después paso siguiente, que es: entraré a él, cenaré con él conmigo. Estoy a la puerta y llamo. Heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Upe, así llama, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué hace? Haciendo oración de fe: pase adelante, yo te acepto, Señor, pase adelante. ¿Cómo pasar adelante? Su portón está cerrado. ¿Puede ser o no? Primera ocasión es abrir. ¿Dónde está la llave? No en la oración. La llave de la puerta del corazón está en la verdad, en la palabra del evangelio, como dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, luego fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios, dice. Primer paso: oír. Por lo justo renacido que está sellado con el Espíritu Santo y tiene la verdad. Oír, ser predicado, y luego oyendo y creyendo en el evangelio de la salvación, palabra de la verdad de Dios. Oye, el oír, importante para producción de la fe, ¿sí o no? Como dice Romanos capítulo 8, verso 17, la fe es por el oír, el cual, el oír es por la palabra de Dios, dice. Por eso no oír cualquier doctrina, oír correctamente la verdad, oír correctamente la palabra de Dios para nuestra salvación, y oye, y oye, y oye. El oír produce la fe. Por la fe de Cristo uno puede llegar a ser libre del pecado. Conoceréis la verdad os hará libre, limpio, justificado, santificado por la fe. En el corazón abierto, la conciencia liberada de la condenación y culpabilidad y de todos los pecados. Abierto. Entraré a él. Ahí pida perdón, no. Haga oración de fe para que yo entre, no. Nada obra, nada, absolutamente nada obra de uno. Oye y cree, entraré en él, cenaré con él conmigo. Estamos. Por eso la salvación absolutamente es por la fe, por la gracia. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Teóricamente uno sabe, la salvación es por la gracia de Dios y por la fe. Pero, ¿qué practican hoy en día? Están practicando según su obra, ¿verdad? Yo hago esto y no hago esto. Por eso ya Dios
¿verdad?, puede llevarme a mí, a su reino. Yo hice oración de fe. Yo peco y pido perdón, Dios me perdona. Si yo peco, yo no pido perdón, Dios no me perdona. Sin pedir perdón. Así uno dice, sin arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué quiere decir? Sin pedir perdón, ya voy al infierno. Si pido perdón, si yo puedo entrar al cielo. ¿Qué es lo que manda? Teóricamente sabe que por la gracia, por la fe, debe ser salvo, pero está practicando con su obra. Yo pido o no pido, yo pido perdón o no pido perdón. Depende de eso, si yo puedo entrar al cielo o puede ser que yo vaya al infierno. Equivocado, Pues conociendo una cosa, pero practica otra cosa, porque creen en otra doctrina que no es verdad. Ustedes lo que practican, ¿sabe qué es? Lo que creen ustedes. ¿Entiende? Si ustedes creen, según lo que creen, ustedes practican. ¿Cuál es el problema de hoy en día, verdad? En el mundo entero, mucha gente conocen la salvación es por la gracia, la salvación es por la fe, pero practican otra cosa, porque creen otra cosa, otra doctrina falsa. Por eso esa fe se llama la fe fraudulenta. No salva a uno. Esa fe fraudulenta engaña a uno. ¿A dónde lleva al final? Al fuego eterno. Peligroso. Por eso el diablo sabe muy bien, la salvación es absolutamente por la gracia de Dios. La salvación es absolutamente por la fe de Cristo, absolutamente. El diablo muy bien sabe. Para estorbar al mundo, para estorbar a la gente, para estorbar, ¿verdad?, todo el mundo, que no vayan al cielo. Diablo, ¿qué va a hacer? Engaña. ¿Con qué engaña? Con una doctrina convincente a los pecadores, ¿verdad?, y lo hace creer en otra cosa que no es la verdad. Uno tiene mucha fe, pero termina en perdición. Peligroso, muy peligroso esto. Por eso el libro Romano se está hablando constantemente la fe sin obra. La fe sin obra. Constantemente. Romano capítulo 1, empezando a hablar, hasta Romano capítulo 10, la mitad de parte, ¿verdad? Solamente por la obra, por la fe, dice, por la fe sin obra. ¿Por qué? La salvación es por la fe, nada más, no por la obra. Pero de repente, ¿verdad?, uno brincando en Santiago habla, ¿verdad?, la fe con obra, ¿sí o no? Santiago ya reclamando a todo justo que son llamados. Yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy justo, yo soy renacido, dice. El apóstol Santiago reclama ante todos los que son llamados cristianos. Dice, muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi fe con mi obra, dice. La fe sin obra está muerta. ¿Quién dice? Dios dice por medio de apóstol Santiago, la fe sin obra está muerta. Entonces uno, mira, tan compulsivo esto, ¿verdad? Porque Romano dice la fe sin obra. De repente están hablando Santiago, la fe con obra. ¿Qué es esto? La fe sin obra está muerta. Pero Romanos sí están hablando, ¿verdad? Uno si pone mínima obra, ya está bajo maldición, dice. Y Gálatas capítulo 3 dice, el que depende de la obra de la ley está bajo la maldición. ¿En qué pararse? ¿En qué? ¿En qué estar puesto firmemente? ¿Qué es eso entonces? ¿La salvación, la fe sin obra o la fe con obra? ¿Qué? Están súper confundidos, ¿sí o no? Por eso ya, hasta, ¿verdad?, muchos que predican en YouTube también, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad?, un ya congregante, uno preguntó a un doctor teológico, doctor, ¿la salvación es qué? ¿Perdible o imperdible?
Él hablando 1 hora y media quedó súper confundido. El final, conclusión. 60% de la Biblia dice la fe, la salvación imperdible. 40% perdible, dice. Entonces, ¿qué es conclusión verdadera? Confusión. Hasta que son pastores, hasta que son doctor teológico, están confundidos. Entonces, uno que es congregante que es súper confundido todos los días, ¿sí o no? Por eso diariamente se cambia su destino miles de veces. Uno peca, no pide perdón al fuego, si pide perdón al cielo, otra vez peca, no pide perdón al fuego, si pide perdón al cielo, ¿sí o no? Miles y miles de veces se cambia sus destinos. Esto se llama confusión. ¿Quién está metido en esa doctrina falsa? El diablo. Uno que está confundido significa no está anclado con la verdad. Su espíritu está flotando sobre mar de mentira. Está navegando sobre mar de mentira, llena de mentira. No está anclado con la verdad. Por eso se mueve, depende de doctrina, ¿verdad? Y filosofía huecas, llena de palabrería. Depende de ello, uno se va o se viene. Confusión. La palabra de Dios dice, absolutamente nuestra salvación que se presenta es gratuita, totalmente gratuita. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él fue varón justo. ¿Qué ofreció Noé? Nada. Halló la gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Por la fe, Noé pudo llegar a ser justo. Así que Romanos capítulo 1 a 10 están hablando sobre la salvación solamente por la fe sin obra. Encima de esa fe se mete algún mínima obra de uno, esa fe falsa. Uno no llega a ser salvo. Por eso Cristo, ¿verdad? Para salvarnos ya una vez para siempre, para darnos la salvación perfecta y eterna. Como tal está escrito, Hebreo capítulo 9, versículo 12. ¿Qué dice? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Imperdible. ¿Quién nos canceló? Él, Cristo, por todos nuestros pecados. Ya canceló ya. Así que nuestra deuda ya está cancelada. Como dice oración Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdónanos nuestra deuda, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo se libera deudor de su deuda ante su acreedor? Con cancelación, ¿sí o no? ¿Con petición puede ser liberado de la deuda? No existe. Ese sistema no existe, antes ni ahora ni futuro. Únicamente uno se libera de su deuda con la cancelación. Amén. ¿Quién nos canceló de toda nuestra deuda? Cristo. Por eso Hebreo capítulo 9, 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Temporal o eterna? Eterna, absoluta. Como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice? 14, ¿qué dice? Entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, y de aquello no se añadirá, ni se quitará. ¿Por qué? Es perfecto. Por eso todo lo que Dios hace, así que la salvación que Dios hace por su Hijo Jesús será perpetua, dice Eclesiastés capítulo 3, verso 14. De aquello no se añadirá, porque es perfecta, ni se quitará tampoco, porque es perfecta. Así que la salvación que Dios hace por su Hijo unigénito llamado Jesús es eterna, perpetua y
perfecta. ¿Se agrega algo? ¿Se quita algo? No, porque es perfecta y eterna. ¿Con qué hizo? Con su sangre. ¿Me explico? Por eso Hebreos capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del... No recitan, parece, Siempre leyendo así está recitando, parece. Otra vez, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí o no? Hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió? Una sola vez. ¿Por cuánto tiempo nos santificó? Para siempre. Por eso ahora, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ya somos santificados. Así que somos santos. ¿Estamos? Dios hizo perfecto, dice. Por una sola ofrenda a los santificados. Versículo 14 de Hebreos 10, ¿verdad? Dios hizo perfecto. Hasta perfecto hizo ¿a quién? A los santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. ¿En qué sentido? Toda obra perfecta, toda la santidad, toda la justicia hecha por obra perfecta de Cristo, mientras estaba acá en la tierra cumpliendo todos los mandamientos de la ley, toda la profecía, toda la palabra, ni un tilde, ni un punto se ha caído ante Cristo, sino se ha cumplido. Hasta la muerte crucificado total se ha cumplido y resurrección completo. Desde su concepción hasta su muerte, perfectamente se ha cumplido toda la palabra de Dios. Así que los mandamientos de la ley, las profecías y toda la promesa de Dios, por medio de Jesús hacia nosotros cumplida total. Esa obra perfecta, ¿a quién cayó? A nosotros. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todas nuestras maldiciones, ¿a quién cayeron? En Cristo. Por lo cual Cristo murió en la cruz. Su perfección, santidad, justicia cayeron sobre nosotros por la fe. Importados. Aquí en Costa Rica no fabrica ni un celular, pero tiene muchos celulares. Aquí en Costa Rica no fabrica ni un carro, tiene muchos carros, ¿sí o no? Aquí en Costa Rica no fabrica ni una computadora, pero tiene mucha computadora. ¿Qué pasó? Todos son importados. Nosotros no fabricamos nunca, jamás, justicia, santidad, perfección. Pero tenemos ya con justicia, con santidad y perfección. ¿De quién? No de nosotros, porque no somos productor de ellas, sino Cristo. Cristo es el productor de toda la santidad, perfección, justicia, por su obra perfecta. Él nos la regaló, nos heredó. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz. Cancelando nuestra deuda con su muerte, Él nos heredó su perfección, santidad, justicia a nosotros. ¿Para qué? Nosotros seamos justos, santos y perfectos como Dios, por la justicia de Dios. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: ¿por qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. En el evangelio se revela ¿qué? La justicia de Dios, nada justicia humana. La justicia de Dios se revela ¿en qué? En el evangelio. ¿Cómo la obtiene? Por la fe. Y uno que tiene esa fe, alcanzando la justicia de Dios por fe, no por obra, nada obra, importándola por la fe, sin obra de nadie. Solo por obra de Cristo viene la justicia perfecta de Dios a nosotros. Por la fe. Y para fe crecemos. ¿Estamos? Por eso en esta parte San Juan capítulo 2 están hablando, ¿no? San Juan capítulo 2, ¿en qué condición? Ahora Cristo, ante Cristo más bien estaba fuera del templo, ahora está dentro del templo.
Antes Cristo estaba fuera de nuestro corazón. ¿Por qué? Éramos incrédulos, éramos pecadores, éramos culpables, éramos condenados, ¿sí o no? Porque no conocíamos la verdad. Conoceréis la verdad os hará. Sí, ¿qué es lo que nos hace libre? La oración, petición, confesión, bautizo. Nada, ¿qué? La palabra de Dios. Por eso San Juan capítulo 8 verso 31 dice, ¿verdad? Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mis palabras, me seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. ¿Cómo uno conoce la verdad? Sin permanecer en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos presenta la verdad. ¿Qué es la verdad? Palabra de vuestra salvación, dice Efesios capítulo 1 verso 13, ¿verdad? Entonces esa palabra de Dios que tenemos, informando de todo, y la verdad de nuestra palabra de nuestra salvación. Uno oyéndola, creyendo, salvado, renacido. Como el Señor dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi verdad, y abre la puerta, libre de conciencia, ¿sí o no? Sí, Señor, ahora estoy limpio, libre, justo, por la sangre tuya, por la fe, sin hacer nada uno, solo oír y creer. Corazón, conciencia limpia, el Espíritu Santo entra. En esta ocasión dice, ya uno es renacido, uno es el templo de Dios, Cristo está en uno. Por eso acá se presenta la situación que Cristo está en el templo, ¿sí o no? Dentro del templo. Antes estaba fuera, pero ahora aceptado dentro del templo. Pero Cristo entrando en el templo, ¿qué pasa? Está muy desordenado, muy sucio, ¿sí o no? Como cuarto de algunos hermanos y hermanas, ¿sí o no? Entrando en cuarto, ¿verdad? Bien desordenados. Están tan ocupados, ¿sí o no? Y entonces uno visita de repente, ¿verdad? Sin cita, sin, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El permiso. De repente uno llega, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Entra. Está muy desordenado la casa, el cuarto y cocina, ¿verdad? Lleno de plato y con mucha basura, ¿verdad? Sin lavarse. De repente Cristo entró en el corazón de uno, está muy desordenado, muy feo, muy sucio. Por la fe, sin nada obra. Por la fe, sin nada condición. Solamente por la fe, Cristo entró y siendo invitado. Sí, claro, usted ya cree en mi evangelio, que trae a ti la justicia de Dios por la gracia, por la fe. Ok, según mi promesa estoy ya adentro, ya sin permiso, ¿verdad? Ya entré en ti. Y veo casa muy sucia, cuartos muy desordenados, ¿verdad? Una medida a un lado, otra media, una media a otro lado, otra media a otro lado, ¿verdad? Está tirado a todo lado, ¿verdad? Lleno de desorden. Cristo ve que está mal, ¿sí o no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Siendo madre se queja mucho, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Pero la madre no abandona, si lava, ordena, todo hace, ¿verdad? Cristo ya no, ¿verdad? Cancela, mira, tan sucio está, por eso yo te cancelo mi salvación contigo. No dice esto. Cristo, Dios Todopoderoso, Él, como Emmanuel ya está en nosotros, Él, ¿qué hace? Transforma. Aquí vamos a ver una palabra, Tito capítulo 3, el libro Tito capítulo 3. El libro Tito capítulo 3. Tito, ¿dónde está? Después de Apocalipsis.
¿Dónde está Tito? Sí, después de 2 Timoteo. Antito de Filemón. ¿Filemón dónde está? Antito de Hebreos. Sí, está bien ubicado. Titos capítulo 3, versículo 4 y 5. Leamos con voz alta. Vamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice. Por eso nos salvó, verso 5, cuando Dios nos manifestó su bondad, su amor para nosotros, que somos el mundo, ¿verdad? Nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de nuestra justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, gratuitamente. Él cancela todo para que nosotros recibamos este regalo tan grande, la vida eterna, absolutamente gratis, porque Él pagó todo. Recibimos esa gracia por la fe, nada más. Por eso nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración. Primero es regeneración, renacimiento, y por la renovación, dice. Primero regeneración, renacimiento como justo, santo, limpio por la fe sin obra. Pero luego, ¿qué viene? Por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién se encarga de esa renovación? El Espíritu Santo. Un día, ¿verdad? Una noche, como a las 11:30, un muchacho, ¿verdad? Bien asustado, me llamó por teléfono. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, sí, muy bien, estoy ya durmiendo. ¿Qué pasó? Pastor, ¿dónde estoy yo? Así me pregunta, bien asustado. ¿Cómo sé yo dónde está usted? Usted tiene que saber dónde está usted. ¿Dónde está usted? Más bien yo pregunté. Pastor, me quedé asustadísimo. ¿Por qué? No es así. ¿Qué? Entonces ese muchacho, ¿verdad? Cada fin de semana estaba acostumbrado a ir al bar, donde bailan muchos jovencitos tomando alcohol, ¿verdad? Le gustó esto, siempre le gustaba esto. Por eso siempre el fin de semana, ¿verdad? Sábado o viernes, siempre estaba, ¿verdad? En esto estaba disfrutando una vida tan perdida, ¿sí o no? No tan perdida, pero no tan edificante. Estaba metido en esto, con sus amigos, ¿verdad? Tomando cerveza y bailando. Pero ese día era muy diferente. Por eso él, bien asustado, ¿verdad? Me llamó y me preguntó, ¿dónde estoy yo? Final él me avisó que está en bar. Sí, está ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo le dije. Y entonces él salió fuera, soplado salió, y me llamó por teléfono, porque él sintió muy diferente. Porque él ya acaba de oír el evangelio el miércoles pasado de esa semana. Siendo renacido, pasando 2 días según su costumbre, llegó en discoteca o bar, ¿verdad? Donde toman alcohol, cerveza y donde bailan como todos pecadores. Él sintió diferente. ¿Por qué estoy acá? Él preguntó a sí mismo, no sé. No soy apto para aquí, no soy apto para este lugar. Él no pudo estar, no aguantó estar ahí más bien. Y salió soplado y me llamó por teléfono y yo le dije, por eso te dije, ¿no? Ya tú no más pecador. Espíritu Santo mora en ti. Tu conciencia está total renovada, regenerada, renovada. Tú vas a vivir con santidad de Dios. No va a adaptar cosa mundana, sucia del mundo. Así el Espíritu Santo que mora en ti será contristado, ¿verdad?
contristados, mientras tú vives mal. Él te va a corregir, te va a disciplinar. Y disciplina, ¿verdad? Para que tú crezcas como hijo santo de Dios. No entendió él. Debe haber pasado 2 días metido en él, discoteca, en bar, entendió bien. Ah, mira, esta cosa no es apta para mí. Por eso se viene transformación. Eso se llama renovación en el Espíritu Santo. Extremadamente algunos viven tan perdidos, ¿verdad? Algunos andando como homosexual, siendo renacido, ya no aguanta su vida así, siendo homosexual. Esa es cuestión de verdad fe, cuestión de verdad corazón. Los ciegos, ¿verdad? Científicos y médicos están buscando ADN de homosexualidad y hormona de homosexualidad, perdidos están ellos. Eso es cuestión de fe. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, dijo el Espíritu, en los postreros días muchos seguirán que. Ya vamos a ver, acá estamos Tito, ¿verdad? Después, antito de Tito viene 2 Timoteo. Y después 1 Timoteo capítulo 4 dice esa palabra. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Si leamos junto con voz alta, vamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por esta causa, ¿verdad? Viene esa situación. Pero el Espíritu mayúscula, significa el mismo Dios, mismo Cristo, Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy en día, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, dice. ¿Escucharán a quién? Se escucha, se forma fe. ¿Sí o no? La fe es por él, oír. Uno oye la verdad, se forma fe verdadera en la verdad. Si oye la mentira 1 vez, 12 veces, 3 veces, uno ya se lava cerebro, ¿sí o no? Toma fe equivocada. ¿En qué? En esa mentira, en ese engaño. Por eso se transforma uno, ¿verdad?, a ser homosexual. Algunos lesbianas. ¿Me explico? Esa es cuestión de fe. De vez en cuando algún chiquito, ¿verdad?, dice, hablando a su papá, papi, a mí me gusta una muchachilla, siendo apenas 3er grado de primaria. A mí me gusta esa muchachilla. Quiere decir, ¿verdad? Yo soy lesbiana. ¿Está bien o está mal? Súper mal. Pues hasta hoy en día el sistema educativo, ¿verdad?, están permitiendo esto. Más bien está culcando este sistema. Entonces a los chiquillos enseñan mentira, ellos la toman y creen, se transforma su corazón en eso, según esa mentira. Porque la gente practica lo que creen. Aún siendo varón, cree que yo soy mujer, practica como mujer. Siendo una mujer, yo soy varón, practica como varón. Por eso lo que creen, finalmente uno lo practica. Por eso siendo ya renacido aún homosexual, ¿verdad?, siendo renacido justificado ya por la fe, rectifica la fe. Espíritu Santo, ¿verdad?, redarguye constantemente para que camine conforme a la fe en la verdad. Uno rechaza esa creencia mal ubicada. Sí, Señor, soy varón. Y entonces resiste contra ese engaño, contra esta verdad mentira. Se viene transformación. Aún siendo alguna hermana lesbiana, se cambia actitud también en este punto. Por eso uno que era ladrón, ahora no. Antes era asaltante, ahora no. Antes era alcohólico, ahora no. Antes era drogadicto, ahora no. ¿Por qué? La fe está rectificada con el Espíritu Santo en la verdad. Entonces la verdad orienta su fe. Uno sigue creyendo según la verdad, se viene renovación.
Amén. Uno dice por boca soy justo como loro, pero sigue igual que antes. No se cambia, no se transforma. Por eso Santiago dice, ¿verdad? Muéstrame tu fe verdadera, sin obra. Yo te mostraré mi fe o mi obra renovada, transformada, cambiada, según la fe que tengo en toda verdad y practico. Yo te muestro cómo yo vivo por la fe, con mi obra. Por eso, a nivel de la obra, no para pecadores. A nivel de obra, ¿verdad? No para pecadores. La obra justa, limpia, santa, esa es ya para justo. Por eso Santiago están hablando a los justos, no pecadores. Primera Juan están hablando a los justos. ¿Me explico? Segunda Timoteo también habla de ser justos, renacidos. Efesios están hablando justo. Por eso debe haber sido salvo, cómo comportar, cómo caminar. ¿Cuál es hoy en día, verdad? Mal aplicación de la palabra de Dios por muchos pastores falsos. Utiliza Primera Juan como si fuera método de la salvación. Si tú pecas, tienes que pedir perdón, Dios te perdona. Tomando, ¿verdad? Primera Juan capítulo 1, verso 9. ¿Sí o no? Tomando ese verso, está aplicando a algunos pecadores. Ahí sale doctrina matadora, doctrina asesinadora sale ahí. Por eso millones de gente hoy en día están mal enseñada y mal creyendo, están yendo al fuego eterno. ¿Cómo creen? Si yo peco, yo pido perdón, Dios me perdona. Si no pide perdón, voy al infierno. Si tú pides perdón, yo voy al cielo. Otra vez peca y no pide perdón, ¿a dónde? Al infierno. Si pide perdón, al cielo. Pregunté a esa persona, para ti, ¿qué hizo Jesús? Tú pecas, tú pides perdón, por eso tú resuelves tu pecado con Dios directo. ¿Dónde cabe Jesús? ¿Qué hizo Jesús para ti? ¿Qué hizo? Nada. Nada, ¿sí o no? Pero siguiendo esa orientación que el diablo pone, final uno confiesa, Dios no me hizo nada. Está pisoteando la sangre de Jesús. Está tomando la palabra verdad como una mentira. Y el Espíritu Santo dice, nunca me acordaré de tus pecados y tus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Uno, ¿verdad? Blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cree en la mentira del diablo final. Primera Juan, Santiago, Efesios, ¿verdad? Y primera y segunda Juan, primera, segunda, ni por supuesto, primero, segundo, tercer Juan y primer y segunda Timoteo. Toda esta palabra están hablando a lo justo renacido. A la iglesia Dios habla. Siendo un justo, ¿verdad? Siendo un justo renacido, ¿puede pecar o no? Puede ser que peque, ¿eh? Un justo dice, no, yo soy justo, nunca yo peco más. ¿En qué está fallando? Yo soy justo, yo soy santo, Cristo ya me salvó, ya una vez para siempre, por lo cual ya soy justo, no peco. ¿En qué está fallando? No trajeron su boca, parece. Solo oído nada más. ¿En qué está fallando? ¿Soy justo? No hay justo ni a uno, ¿sí? Por el nacimiento por Adán no hay. Por la obra tampoco. Por la fe sí. Muchos justos hay. ¿Sí o no? Por la fe. Por eso somos justos, renacidos, sellados con el Espíritu Santo. Somos santos, perfectos, justos, por obra perfecta hecha por Cristo también, heredada esa justicia, santidad, perfección, importada en nosotros por fe. Somos justos, santos, limpios, perfectos como Cristo, como Dios, por la justicia de Dios que la importamos por la fe, por el Evangelio. Somos justos por la fe. Amén. ¿Cómo puede decir yo no peco? Como si fuera uno justo por la obra.
¿Me explico? Somos justos por la fe, no por obra. A nivel de nuestra obra imperfecta, ¿sí o no? Por eso nosotros por la fe, por la gracia del Señor, somos justificados, santificados, perfeccionados. Por su sangre nuestra deuda fue cancelada. Obra perfecta, santidad perfecta, justicia perfecta de Dios ya se pegaron en nosotros por la fe, nada más. Por lo cual el Espíritu Santo ya entró en nosotros, Él no se rectifica. ¿Por qué? Nuestro pensamiento imperfecto, nuestro corazón, ¿verdad?, está pegado con mucha inmundicia del mundo, mal costumbre, mal vicio, millones de cosas están aún en nosotros que ocupan limpiarse, renovarse. Por eso Dios sabe que un justo aún puede pecar. Por eso en 1 Juan capítulo 2, ¿qué dice? Hijitos míos, os escribo esto, ¿qué? 1 Juan, hijito dice, hijitos, hijones no, hijitos. Un bebé de pañal, ¿sí o no? Un bebé recién nacido, así nació un bebé. Está con pañal, con chupón. ¿Cómo usted exigir a él que trabaje por favor? ¿Cómo está acostado siempre dormido, sí, solamente chupando chupón? Vaya a trabajar por favor. Muévase un poco, ya como cosa por otros lados. No se ve que está desordenado. Trabaje. ¿Qué tipo de padre exige a un bebé recién nacido esto? ¿Qué tipo de bebé dice, sí señor, voy a ir para trabajar? ¿Algún bebé compañero hace eso? Ni lo hace, ni piensa hacerlo. Bebé como bebé, ¿sí o no? Por eso los padres enseñan para este bebé, ¿verdad?, de mínima cosa, ¿verdad? Por eso cuando ya está ya así como bebé, hay que dar chupón, ¿sí o no? Hay que limpiar cuando da cuerpo. Y también si tiene hambre llora, entonces tiene que amamantar. Y llevan en un lugar seco para que duerma bien fresquito. Debe dormir, hace caca, ¿sí o no? Entonces cambiando su pañal, lavando, limpiando, tiene ya estómago vacío con hambre, llora, entonces da amamantar, ¿sí o no? Así un bebé crece. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que da de cuerpo? Un justo recién nacido puede pecar o no. ¿Por qué peca? ¿Por qué peca? Viene tentación, ¿sí o no? La carne aún inconversa, esta carne, este cuerpo inconverso, todavía natural, con que nacimos ya en el mundo, pero este cuerpo natural, ¿sí o no? ¿Qué significa? Terrenal y carnal y animal. Este cuerpo no es santo. Espíritu sí, sellado con el Espíritu Santo, ya santificados, el Espíritu Santo mora en uno. Cuerpo inconverso, siempre puede tragar, ¿qué? Tentación, mentira, engaño y mucho deseo pecaminoso que el diablo constantemente tiran como dardo del fuego del maligno, ¿verdad? Uno sin darse cuenta toma y toma y toma. Mientras que cree ese pensamiento, uno cae en pecar. Débil, bebé, recién nacido, espiritualmente así es. Por eso apóstol Juan dice, ¿verdad?, en 1 Juan capítulo 2, hijos, hijitos, os escribo. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya vamos a ver aquí 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, verso 1. Si leamos junto con voz alta, vamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? ¿Seáis salvos? ¿Para que seáis renacidos? No. Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. El propósito de 1 Juan no para salvación a los pecadores, sino
para obra justa, santa, limpia para lo justo. Justo ya renacido. Ya aplica con esa primera Juan. Por eso esa confesión, eso no es cosa para pecadores. Confesión. Y luego pedir perdón, no, apartarse. Como dice Proverbio capítulo 28, ¿verdad? El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará a misericordia, dice. Por eso después de confesión, ¿qué paso ocupa? Apartarse. Uno confiesa, sigue igual. ¿Para qué confesar? ¿Para qué confesar? Uno confiesa lo que está mal, ¿sí o no? Reconociendo lo que está mal, confiesa y se aparta. Es el paso siguiente después de confesión. Por eso esa palabra no aplica a los pecadores, porque pecadores no está apto para no pecar. Pecadores para pecar. El justo para. Otra vez, el pecador peca, el justo. Ayer me contestó un chico, llevando un seminario bíblico allá en un barrio que se llama La Carpio. Como están 30, ¿verdad? Como estoy llevando ahora, casi ya cada día, ¿verdad? Seminario bíblico en diferentes sectores. Llevando seminario bíblico sector. Pues ayer yo pregunté a todos, ¿dónde está reunido, verdad? Padres y hijos y un montón. El chiquillo estaba sentado ahí. El pecado, peca el justo, justa. El pecador peca, el justo, justa, así dice. Yo le dije, muy inteligente. El pecador peca, entonces el justo justa, ¿sí o no? El pecador peca, el justo. Sí, justo. Ya para justo hay aplicación de vida con obra, ¿verdad? Con santidad, con buen comportamiento. Por eso, cuando Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, tú eres justa, vete y no peques más, ¿sí o no? Por eso Efesios también dice, Efesios capítulo 2, sí, el libro de Efesios, poquito vemos, después volvemos, primera Juan, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Leamos juntos, si tiene, leamos juntos con voz alta. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, así que nueva criatura somos, creado en Cristo Jesús, como justo para buenas obras. ¿Quién es apto para buenas obras? Justo, creado en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu Santo. A ellos que están compromisados, ¿verdad? Al Espíritu Santo, Dios ya busca buenas obras. Pero aún siendo hijitos míos, débil, puede pecar, ¿sí o no? Un justo peca si tenemos abogado. ¿Quién? Jesucristo. Un justo peca y confiesa lo que pecó ante Padre Dios. Señor, he pecado, yo pequé, confiesa, reconociendo que está mal, lo que está mal, ¿verdad? Y después dice, tenemos nosotros el abogado. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo Cristo nos aboga? Sí, Padre, él, Samuelito, sí pecó. Como que él ya reconoce y confiesa de lo que él pecó. Sí, Señor, está mal. Pero Padre,
yo lo abogo. Vea mi mano, clavados. Vea mi costado, lanzados. Morí por su pecado. Morí hace 2000 años crucificado por todo pecado del mundo. ¿Cómo tú, Padre, conoces quién soy yo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, primero y último. Yo conocí este pecado que él ya recién acaba de cometer. Morí por ese pecado. Así que yo cancelé por este pecado con mi muerte. ¿Quién nos aboga así? Cristo Jesús. ¿A quién aboga? ¿A todo el mundo o a los que creen? A los que creen, a los justos, renacido. Cristo como abogado aboga a su justo cuando ellos caen en error, pecan, al pecar, ¿verdad? Cristo aboga con su cancelación, por su muerte derramando la sangre, no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, habiendo cancelado eternamente por su pecado. Eso significa, ya cancelé sus pecados, Señor. Vea, mi Padre, vea mi cuerpo que fue derrotado por ese pecado que acabé de pecar. Yo morí. Ahí viene la abogacía de Cristo. Pregunto, un pecador peca y confiesa, ¿Cristo aboga su posición? ¿Sí o no? No, Cristo es acusador más bien, juez más bien, ¿verdad? Cristo es juez para los pecadores. Cristo es el abogado para justo. Diferente. ¿Cuál es el rol? Siendo pecador, confesando pide perdón y cree que Cristo me aboga. No, Cristo es su juez que va a condenarlo por falta de fe. Uno rechaza fe, no cree en el Evangelio, la ley aplica a ellos. Por eso Cristo manifiesta ante ellos como juez, no como abogado. Al que cree en esa misericordia de Dios, cree por la fe siendo justo, sellado con el Espíritu Santo de la misericordia de Dios, Cristo lo aboga. Amén. Así pasa. Por eso un justo puede pecar, aunque a Dios no le gusta pecar un justo, pero puede ser que peque. ¿Cómo rectifica? Por eso es importante esa confesión, reconociendo que está mal y confiesa con ganas de cambiarse. Espíritu Santo ayuda. En esto está Cristo en el templo, tomando cuerda en azote, ¿verdad? Todo que está mal formado saca, ¿sí o no? Limpiando el templo. ¿Quién hace? Cristo hace. ¿Quién hace? El Espíritu Santo de Cristo lo hace. ¿Para quién? Para su templo, para su santo, para su justo lo hace. El pecador ni está con el Espíritu Santo de Cristo. ¿Cómo ver esto? No puede. Por eso aquí están hablando algo muy importante. Primera Juan, vamos a volver. Así los justos aptos para buena obra, así dice Efesios capítulo 2, verso 10. Primera Juan capítulo 1, verso 8 y 9. Si yo leo Primera Juan capítulo 1, verso 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Y confesamos nuestros pecados, plural, ¿verdad? Eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunto a usted, ¿tenemos pecado o no? ¿Qué pecado tenemos? Acá dice verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Tenemos pecado o no? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Somos ya perdonados de todos los pecados, sí o no? ¿El pecado del mundo fue ya cancelado o no? ¿Qué pecado tenemos? Este pecado
San Juan capítulo 1 están hablando. El día siguiente vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quitó? Cristo quitó el pecado del mundo como deuda. Otra vez yo digo, Cristo cargó el pecado del mundo como deuda. Él ocupa cancelación, ¿sí o no? Canceló con su sangre, con su muerte en la cruz, ¿sí o no? Consumado es, y murió. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo, como la deuda fue cancelada por la muerte de Cristo. Amén. ¿De qué pecado está hablando acá Juan? Tenemos ese pecado de no creer. ¿A quién está hablando esa palabra? ¿A los pecadores, a lo justo? A lo justo. A los que ya creen está hablando esa palabra. Confusión, ¿sí o no? Hoy va a salir aquí súper confundido ya. Pastor Samuel estaba hablando algo muy raro, entonces estoy confundido. Otra vez, ¿tenemos pecado o no? ¿No? ¿Sí? No. ¿En qué sentido? Ya nuestra deuda cancelada, ¿sí o no? El pecado del mundo ya fue cancelado, como la deuda ya está cancelado una vez para siempre por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pero tenemos pecado, ¿sí o no? Como hábito pecaminoso, como naturaleza pecaminosa que está en esta carne. Esta carne nunca fue convertida aún. Esta carne terrenal, carnal, animal, igual que antes, ¿sí o no? Cuando ustedes fueron renacidos, Dios dio nuevo cuerpo a ustedes. No. ¿Tiene cuerpo santo? No. Tiene este cuerpo pecaminoso aún, ¿sí o no? Por eso en este punto está hablando enfocado, ¿verdad? Tenemos pecado. Uno dice que no tenemos pecado. Se engaña a sí mismo, dice. ¿Por qué? Uno sabe que en sí hay carne. El pecado mora. El pecado como hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa mora en el cuerpo. Por eso siempre, ¿verdad? Exige a uno que peque, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este cuerpo nunca ayuda a ustedes para que haga una vida santa, limpia, justa. No. Este cuerpo siempre exige a usted peque, ¿sí o no? Por eso el Espíritu Santo no está de acuerdo. Por eso usted no sigue. Resistencia contra la carne, pelea. Por eso viene guerra espiritual después de la salvación. Interiormente viene guerra, pero guerra terrible. Pablo estaba sufriendo muchísimo también en esta área, ¿verdad? Vamos a ver acá, Romanos capítulo 7. El libro Romanos capítulo 7. El libro Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17, leamos juntos con voz alta, vamos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en mí, ¿sí o no? El pecado que mora en mí me exige, me lleva para que yo peque. Algo mora en mí. Por eso ahora Pablo, ¿verdad?, explica esto 18. Y yo sé que en mí, ¿en qué en mí? ¿Verdad? ¿Qué es en mí? ¿En qué parte de mí? ¿Verdad? Yo sé que en mí, esto es en mí, ¿qué dice? En mi carne, en mi carne no mora el bien. El pecado mora en mí. ¿En qué? En mi carne mora todavía el pecado. El hábito pecaminoso, la naturaleza pecaminosa mora en mí. Me quiere llevar en pecar. ¿Me explico? Por eso tiene que estar bien despierto esta carne y no convertida, inconversa. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, esta carne sigue
carnal, terrenal, animal, con hábito pecaminoso, con naturaleza pecaminosa. Por eso en este sentido tenemos pecado como hábito en nuestra carne. Pues uno no tiene que seguir según deseo que genera en la carne. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida. Antes, cuando nosotros éramos pecadores, estábamos bien acostumbrados en seguir según la carne, según deseo de la carne, según deseo de los ojos, según vanagloria de vida, nosotros vivíamos siguiendo la carne, sujeto a la carne. Pero ahora, siendo justo renacido, tenemos en nuestra carne el pecado, hábito pecaminoso, pero no se uno sujeta a la carne y resiste. ¿Me explico? Un hijo de Dios, hijito mío. Por eso, si uno pecara, ¿verdad? ¿Qué? Confesar. ¿Y qué? Apartarse. En este punto, el Espíritu Santo que mora en nosotros, tomándonos Cristo como templo, Él trabaja. San Juan capítulo 13, Cristo, ¿verdad? Poniendo su paño, alrededor de su lomo, ¿verdad? Llama a su discípulo, ponga su pie, ponga todo su pie. Cristo en balde tomando agua, inclinado, ¿verdad? Postrado, arrodillado ante su discípulo, estaba lavando los pies, ¿sí o no? Pedro dijo, no, Señor, tú no me tocas mi pie que están tan sucio. No puedo. Señor, con tu mano santa, ¿cómo tocar mi pie que están tan sucios? Tú eres mi Señor, ¿cómo tocar mi pie que están tan sucios? Tanto mugre. Porque en esa época andan todos sandalias, no es tenis. ¿Sí o no? Sandalias, se pega polvo de todo el mundo. Debe ser cuando alguno padece de hongo también, ¿sí o no? Entonces, muy sucio. Está mi pie enfermo, Señor. ¿Cómo tocar con tu pie? Es con tu mano, ¿verdad? Pedro rechaza. Señor, no me tocas tú a mi pie. Cristo, ¿qué dijo? Si no te lavare tu pie, tú no tienes parte conmigo, dice. ¿Qué quiere decir? Si no te lavare tu pie, tú no tienes parte conmigo. Así que al contrario, si tú tienes parte conmigo, yo te lavo sí o sí. ¿Me explico? Lavar los pies, ¿qué significa? Cambiar. Toda, ¿verdad?, malformación de vida, corazón, obra, todo, Señor se encarga para cambiar. Ya tú estás lavado con mi sangre, por mi sangre lavado, limpiado una vez para siempre, ya siendo santificado, justificado por mí. Ahora yo te compré con mi sangre, yo me encargo para lavar tu pie. Amén. Tu vida, tu corazón, tu mente, todo que está mal formado, contaminado de cosas del mundo, yo te lavo, yo te limpio, yo te renuevo. Esa conexión, ¿verdad?, está entre justo renacido y el Espíritu Santo de Cristo, quien está en uno. Así que Cristo no está enojado en el templo, sacando todos los animales afuera y colgando la mesa de cambista. Señor está enojado, no, con todo amor lo hace, limpia. Con toda paciencia lo hace, limpia su templo. Dentro del templo, ¿cómo tiene que estar el buey? Muerto. ¿Cómo debe estar la oveja? Muerta, ¿sí o no? Dentro del templo, buey vivo no ocupa. Oveja viva tampoco. Paloma viva no. Porque todo animal que entra en el templo tiene que estar muerto, se pone sobre altar, ¿sí o no? Y se quema. Dios, oliendo ese, comerá olor de grasa de todo, ¿verdad?, animales que se ponen sobre altar. Señor está glorificado. Así que Dios, ¿verdad?, todo nuestro característica, ¿verdad?, carácter vivo, carácter pecaminoso, muerto y muerto. Pablo, ¿cómo dice? Muero todos los días, ¿sí o no? ¿Qué significa?
Día con día Él niega a sí mismo. Mi idea, mi experiencia, mi pensar, mi manera de vivir, niega. Yo muero, todos los días yo muero para vivir por Cristo. El Espíritu Santo en nosotros constantemente trabaja, ¿verdad? Sacando todo lo que está mal formado, ¿verdad? Y que esté bien silencioso, bien muerto uno. ¿Para qué? La gloria de Dios esté llena en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios constantemente trabaja. Él que inició ya el primer día, ¿en qué? Ya nos salvó. Él hasta el día de regreso de Cristo nos perfecciona. Amén. Esa parte segunda, ¿cómo era? Segundo, San Juan capítulo 12 está hablando, Ya vamos a ver, según San Juan, no, San Juan sí, capítulo 2, ¿verdad? San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. Dice verso 15. Haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quítate aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron ellos judíos que preguntaron eso, ¿verdad? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pues Cristo está hablando de templo como su cuerpo, ¿verdad? Este templo, final, ¿qué se hizo? Nosotros. Ahora, te fue habido Cristo, ¿verdad? Él volvió por el Espíritu Santo. Vosotros sois templo, dice. Ahora somos templo ahora. El Cristo que limpió templo de Jerusalén. Ahora Él por el Espíritu Santo nos limpia. Por eso mientras uno justo, ¿verdad? Mientras que congrega, crece, toma leche espiritual creciendo paso a paso, ¿qué verá? Esa renovación de vida. Un día uno presenta la obra aceptable, la vida aceptable ante los ojos de Dios. Como Santiago dijo: muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras. Amén. Con esa renovación, transformación de vida, porque el corazón se transforma paso a paso por crecer y para vencer contra el mundo, contra la carne, contra Satanás también. Uno final se presenta como templo bien apto, aceptable ante los ojos de Dios. ¿Quién hace? El Espíritu de Dios, quien mora en nosotros, se va a encargar. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición, por la presencia suya de fe, habernos salvado, sellado el Espíritu Santo en nosotros, nos transforma día con día. Como Cristo hizo una cuerda en azote y sacando todo lo que no son aptos en el templo, sacando fuera. Así Cristo nos limpia también. Todo lo que no apta ante Dios, nos saca afuera para que nosotros seamos ya renovados, no solo regenerados como justos, santos, limpios. Vida, nuestra mente, nuestra manera de vivir y pensar, todos sean renovadas para llevar una vida justa, buena, agradable ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo de Cristo, quien ya mora en nosotros, con la iglesia, juntamente con la iglesia, Señor, así nos cumplirá esa
renovación en nuestra vida para que estemos dando un culto como sacrificio vivo con nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, por su gran salvación y vida abundante en Cristo, dándonos una vida santa y justa, limpia en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.